Los microtúbulos. Generalidades de la estructura celular. El sistema de microtúbulos de las células animales se forman principalmente a partir del centrosoma, que contienen un par de centriolos dispuestos perpendicularmente entre sí y rodeados por el material pericentriolar. Cada microtúbulo consta de 13 protofilamentos paralelos, los cuales conforman un tubo cilíndrico hueco. Se caracteriza por su aspecto tubular, rectilíneos y uniformes. Una de sus características más relevantes es la polaridad que contiene. En los cortes transversales presentan una configuración anular con una pared de 6 nanómetros de espesor y una luz central clara. Los microtúbulos están constituidos por moléculas de naturaleza proteica. Son polímeros que se forman a partir de una proteína llamada tubulina. La tubulina es un heterodímero de 110 a 120 kilodalton. Sus dos componentes son la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Cada extremo de los microtúbulos son distintos, es decir, que existe una polaridad de los filamentos. Un extremo se conoce como más y el otro como menos. El dinamismo de los microtúbulos permite que las células animales cambien su forma. Los microtúbulos son los principales componentes del citoesqueleto de las células eucariotas. Poseen un diámetro de 25 nanómetros. Se lo puede encontrar dispersos por todo el citoplasma o a su vez formar estructuras estables como cilios, flagelos y centriolos. Procesos que se llevan a cabo en los microtúbulos: desplazamiento de vesículas y movimiento de orgánulos. En la mayoría de las células, los microtúbulos se organizan de una proteína llamada centrosoma. Este organelo es un centro organizador de microtúbulos, constituidos por centriolos rodeados de proteína como la pericentrina. Los centriolos son agrupaciones rígidas de microtúbulos. Tienen una forma de barril. Algunos tipos de células especializadas, como las células epiteliales, los grupos organizadores microtubulares, tienen una estructura distinta sin centriolos, pero funcionan de la misma forma que un centrosoma, es decir, sirven de base o soporte para organizar los microtúbulos. El extremo de un microtúbulo que se une a un centro organizador microtubular se llama extremo menos, y su opuesta, que crece y decrece, se llama extremo más. Los microtúbulos sirven como caminos o rutas para el movimiento de orgánulos, de vesículas de transporte celular. La unidad funcional y estructural de un microtúbulo es un dímero de tubulina alfa y beta. Cuando este dímero se une a un nucleótido de GTP, se activa pudiendo unirse al extremo de un microtúbulo y alargarlo. Los dímeros activados se unen en el extremo más de un microtúbulo. Posteriormente, cuando el GTP se transforma en GDP, el microtúbulo se hace inestable y los dímeros de tubulina tienden a disociarse del microtúbulo. Estos se acortan. A este proceso se le conoce como catástrofe microtubular. Los microtúbulos crecen y decrecen en un fenómeno conocido como inestabilidad dinámica. Se alargan en el extremo más al agregarse dímeros de tubulina unidos a GTP, los que luego se sueltan cuando el GTP se transforma en GDP. Existen proteínas que se unen a los microtúbulos y los estabilizan, evitando la inestabilidad dinámica. Una de estas moléculas estabilizadoras es la proteína tau, que se encarga de mantener estabilizados a los microtúbulos del axón neuronal. Los microtúbulos del axón son verdaderamente carreteras donde se movilizan las vesículas de transporte y los otros organelos celulares. Para moverse estas vesículas deben asociarse a los microtúbulos a través de proteínas motoras. La quinesina es una proteína motora que se mueve en dirección del extremo más, alejando la carga del cromosoma. En cambio, la dineína se mueve en sentido contrario, hacia el extremo menos, es decir, hacia el centrosoma. Transporte intercelular de sustancias. Los microtúbulos
citoplasmáticos funcionan como vías de camino para las macromoléculas y organoides, mitocondrias, vesículas transportadoras, lisosomas, gotas de lípidos, entre otros, sobre los cuales son capaces de desplazarse de un punto a otro en el citoplasma. Su movilidad es a partir de las dineínas y las quinesinas, que son proteínas motoras participantes con un extremo globular, capaces de interaccionar con la tubulina. Al ser hidrolizadas, estas proteínas cambian su configuración de tal manera que avanzan hasta interaccionar con la tubulina siguiente del microtúbulo. Estas generalmente se asocian mediante su extremo no globular con vesículas. Las proteínas motoras se enganchan a la carga que deben transportar, una organela o vesícula, y el microtúbulo tiene la capacidad de hidrolizar ATP y así transformar energía química en movimiento. Las proteínas motoras están compuestas por 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas, cada una con dominios globulares, como son las cabezas, y 2 livianas con dominios fibrosos, como son las colas. El fibroso se conecta con el material a transportar y el globular interactúa con ATP o se une al microtúbulo. Cuando se hallan cargadas con el material de transporte, la quinesina se desliza hacia el extremo más del microtúbulo y la dineína hacia el extremo menos. La energía consumida durante el transporte es aportada por el ATP y luego de su hidrólisis por ATPasas presentes en las cabezas de las proteínas motoras. División celular en los microtúbulos. Participa en el proceso mitótico. Los microtúbulos se originarán en un centro organizador de microtúbulos, los cuales se ubicarán en los polos formando 3 tipos de microtúbulos: los cromosomales o cinetocóricos, los cuales son los que se unen a las cromátidas hermanas, y al momento de contraerse, las cromátidas se separan y migran hacia los distintos polos. Los interpolares tienen la función de deslizarse uno sobre otro, ayudando a que la célula se alargue, ya que va a empujar o separar los polos para que se alejen entre sí. En cambio, las astrales crecen hacia la periferia, empujando la membrana de la célula, haciéndola crecer hacia los lados, favoreciendo el estiramiento de la misma. La función de los microtúbulos es la separación de la célula madre en sus 2 células hijas, sin dañar ninguna de las estructuras que la componen los microtúbulos. Participan en los procesos mitóticos como son la prometafase y la metafase. Al momento de romperse la membrana, los cromosomas se unen a los microtúbulos mediante el cinetocoro, tirando de ellos hacia uno de los polos. Tenemos en la prometafase que el momento en el que se rompe la envoltura nuclear, los microtúbulos cinetocóricos se unen a los cromosomas, separándolos y llevando a los polos opuestos, haciendo que se concentren en el plano ecuatorial. En cambio, la metafase, los cromosomas se mantienen en el plano ecuatorial por la fuerza que ejercen los microtúbulos cinetocóricos, los cuales están anclados a su polo correspondiente. Conclusiones. Todos los microtúbulos son sumamente importantes en las células eucariotas, ya que son los principales componentes de su citoesqueleto. Gran parte de las células se organizan de una proteína que es el centrosoma. Además, este organelo va a ser el centro organizador de microtúbulos, que va a estar constituido principalmente de centriolos rodeados de proteínas como la pericentrina. Asimismo, estos van a funcionar de soporte para organizar a los microtúbulos. Estos a su vez van a servir como caminos o rutas para el movimiento de orgánulos y de vesículas de transporte celular. Las proteínas tau son las encargadas de mantener estabilizados a los microtúbulos del axón neuronal. Además, tenemos que los microtúbulos son indispensables para la formación del uso mitótico, el cual ayuda a que los cromosomas se ubiquen en el plano ecuatorial, dando así como resultado la formación de la placa metafásica. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.